La fe del pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas ha tenido eventos bastante gloriosos, magníficos, donde Dios se ha manifestado con poder y ha hecho que su pueblo sea más que victorioso. Pero también en una forma negativa, el pueblo del Señor ha tenido actos que son vergonzosos y que de alguna manera han sido dirigidos en una condición negativa. A veces el pueblo del Señor ha descuidado lo que le debe de caracterizar delante de todos los hombres. Como si esa lumbrera se hubiese apagado. No hay guía para la sociedad que emana del pueblo de Dios, porque las condiciones degradantes se han apoderado del seno de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia como pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hay testimonios de descomposición social bastante grandes, porque el pueblo se alejó de la voluntad de Dios y con ello trajo consecuencias bastante graves para su vida. Esas consecuencias que son trágicas, que son lamentables y que el pueblo de Dios experimentó. Al estudiar primero de Samuel, los primeros capítulos, hemos desarrollado la necesidad de poder motivar a la iglesia a una renovación espiritual. Que como pueblo de Dios podamos ser renovados en la búsqueda constante de nuestro Señor. Renovar nuestra espiritualidad. Porque pudiera ser que la vida espiritual para muchos sea un motivo de costumbre. Algo ya trillado. O a lo mejor incluso ya una cuestión de nombre nada más. Sí, yo pertenezco a una iglesia cristiana, yo soy creyente, pero no hay una práctica de creyentes. Ya la gente no ora cuando va a probar los alimentos en gratitud a Dios. O pudiera ser que la oración ya no sea algo tan especial en la dinámica de la vida. No se ponen los planes y los proyectos en las manos de Dios. Se descuida la lectura de la palabra porque la gente vive muy ocupada. Y no hay espacio para un devocional personal. Si no hay espacio para un devocional personal y una búsqueda personal de Dios, no va a haber espacio para un devocional como familia. Si el padre piensa que es responsabilidad de la madre el acercamiento espiritual de los hijos y no participa en ello, no va a encontrar en realidad ese padre una familia entregada al Señor. La enseñanza de Samuel es una enseñanza para todos nosotros. Era una enseñanza muy fuerte para el pueblo de Israel, que debería de vivir atento a la disposición de Dios en su palabra. Porque en aquel lugar y en aquel tiempo donde la palabra de Jehová escaseaba, como lo dice el testimonio de la Escritura, el pueblo tuvo que asumir las consecuencias de no considerar la voluntad de Dios como prioridad. Tenemos que buscar la renovación espiritual de nuestras vidas. Porque cuando no hay cabida a esa renovación espiritual, el pecado empieza a abundar en la práctica de los creyentes. Y el testimonio de Cristo empieza a desvanecerse en la vida de la familia que se hace llamar el pueblo de Dios. La integridad no es algo a la que los creyentes aspiren. Y tenemos que procurar con todo el esfuerzo de nuestro ser vivir en esa voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Tenemos que trasladarnos allí al santuario de Silo, ubicarnos en la región donde ese pueblo venía y adoraba al Señor en ese santuario, esperando encontrar alimento para su vida espiritual. Pero el culto a Jehová se había degradado. Y eso estaba en las manos de los propios responsables de la adoración. Por eso es muy importante hacer un llamado el día de hoy. Nadie tiene que tener a menos el culto a Dios en la iglesia. No hay nada que sea más importante en la casa del Señor que buscar la presencia de Dios en adoración.
A veces el activismo llega a tal grado que las personas piensan que estando en mucha actividad y descuidando la actividad de la liturgia, del culto al Señor, uno está bien. Venimos a adorar al Señor. Y el culto es el espacio para adorar a Dios y concentrarnos en la adoración. No puede haber un padre indiferente en el acercamiento de sus hijos a Dios en el momento del culto y que se esté preguntando: ¿dónde estarán mis hijos? Seguramente están en el ministerio infantil, están aprendiendo en la escuela dominical, pero él lo sabe. No tienen un software de ubicación, pero las mamás lo integran en sus hijos. Ellas pueden saberlo. Porque cuando no están en el grupo de escuela dominical o de ministerio infantil, y ellos lo saben, tendrán que ir por sus hijos para que estén en el culto y adoren a Dios en el culto. Porque el padre cristiano no es aquel que le da recursos a sus hijos para que vayan a comprar algún refresco, alguna golosina, mientras está el culto, la predicación o la oración. Y si lo sabe ese padre cristiano, no lo va a fomentar, no lo va a promover. Ay, es que mi hijo se aburre en el culto. Mi hija no soporta todo el tiempo de la predicación. Tenemos que enseñar que adorar a Dios es una bendición, es un alto privilegio que Dios nos concede y que tenemos que optimizar ese tiempo para acercarnos al Señor y buscar su presencia, porque tenemos hambre espiritual, tenemos hambre de la presencia de Dios, queremos adorarle en gesto de gratitud porque Él es el todo de nuestra vida. Pero cuando el creyente entra con indiferencias, con condiciones negativas, pues en realidad no considera importante adorar al Señor, y mucho menos encontrará importante enseñar a sus hijos a adorar a Dios. No nos descuidemos. Estemos al pendiente de nuestros hijos. No les justifiquemos. No fomentemos en ello un espíritu de rebeldía respecto a las cosas de Dios. El ejemplo y el testimonio de San Elí. Sus hijos eran grandes ya. Eran sus sucesores en el santuario de Silo. Ellos se encargaban de ministrar en ese santuario, pero sus prácticas eran detestables ante los ojos de Dios. Mostraban la decadencia espiritual, y cuando hay decadencia espiritual, allí en esos líderes, en consecuencia, el pueblo estará peor. Era verdaderamente terrible la condición de esos hijos, que no fueron amonestados, con el pretexto de los padres, y en particular de Elí, de que los amaba mucho, y los amó sin bastante, a tal grado que los amaba más que a Jehová. Les permitió todas las cosas. Los abusos entonces en su dinámica ministerial eran lógicos. Ellos procuraban quedarse con lo mejor de las ofrendas en el altar a Jehová. Tenían bien adestreados a los ayudantes ministeriales para que pudieran tomar por la fuerza lo mejor de esa carne que se entregaba en sacrificio a Jehová, porque no vivían bajo el principio de lo mejor a Jehová, sino de lo mejor para la condición de esos líderes ajenos a la voluntad del Señor. La actitud de esos hombres era contraria a la voluntad de Dios.
Por eso la Biblia no se detiene en llamarlos impíos delante de los ojos de Jehová. Versículo 12 del capítulo 2 de primero de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La gente puede decir, y eso se denota. Claro que eso se denota. Podemos encontrar en las prácticas de los hijos de Elí la promoción del abuso y en consecuencia la manifestación del desconocimiento de la palabra de Jehová. Una palabra que tendrían que vivir como testimonio de su relación con Dios, pero aquel que no tiene relación con Dios no podrá manifestar esa relación con Dios delante de los demás. La decadencia de los hijos de Elí marcaba la condición de un pueblo que espiritualmente también estaba sucumbiendo a condiciones negativas. La demanda de lo divino hacía mucha falta en esa época. Las consecuencias, insistimos, eran lamentables, y en medio de toda esta condición tan desagradable de una vida espiritual decadente, Dios tenía en su plan, en la vida de un joven, la bendición para retomar el acercamiento al Señor. Elí ya ni siquiera podía discernir entre el dolor profundo de una mujer piadosa y el efecto embriagante del vino. En ese altar estaba orando Ana, pidiendo que Jehová le respondiera, y Elí ya no distinguía. En medio de la gente que llegaba con prácticas negativas a la casa del Señor, Elí no podía distinguir el acercamiento sincero al Señor del acercamiento negativo. La voz de aquel reformador sigue resonando en la vida de muchas iglesias. Primero me cortan los brazos antes que yo dé la Santa Cena a alguien indigno de recibirla. Y esto lo decía porque el cabildo de la ciudad de Ginebra había determinado que se le tenía que dar a cada ciudadano de Ginebra, por el hecho de ser ciudadano de Ginebra, la mesa del Señor. Y cuando un borracho siguió a uno de los 3 pastores de la ciudad exigiéndole la mesa del Señor, sin mirar su condición, estando alcoholizado, tocando la puerta insistentemente ese pastor y exigiéndole la mesa del Señor, el cabildo determinó a todo ciudadano se le tiene que dar. Y los pastores dijeron no. Que no se prepare, que no esté bien con el Señor, no puede recibir la mesa del Señor. Samuel representaría un sentido de gran esperanza. Si bien el modelo familiar era el modelo de la vida de los hijos de Elí, podemos entender cómo estaría la dinámica de todo el pueblo. Elí rehusó obedecer a la palabra de Dios. No consideró a Dios como prioridad en su vida y por eso descuidó a sus hijos. No los acercó al Señor. Ellos vivieron en su rebeldía. No les pudo reprender. No les quiso disciplinar. Crecieron en una condición bastante negativa. Versículo 23 al versículo 25 de primero de Samuel, en su capítulo 2. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. No quisieron obedecer, ni vivir apegados a la voluntad de Dios. Hay cosas que se tienen que hacer cuando los hijos son pequeños. Y si los padres tienen la oportunidad de hacerlo, y los hijos están bajo su cuidado, acercarlos a Dios será prioridad. Ningún padre aquí puede ser como Elí. Tenemos que esmerarnos en acercar a nuestros hijos a Dios, a enseñarles la voluntad de Dios, que aprendan desde temprana edad qué es lo correcto y aquello que es inadecuado, que crezcan con los valores del Evangelio, que vivan en la voluntad del Señor, porque es lo único que trae bienestar a la vida del ser humano. Porque fuera de Jesús y de la palabra del Señor no hay esperanza y bendición a la vida. Elí no confrontó a sus hijos con autoridad, ni siquiera les estorbó. Los dejó que marcharan a su degradación y a su condición de pecaminosidad. Y el juicio de Jehová no se hizo esperar para la vida de Elí y para toda su descendencia. Un juicio duro, pero que tiene como propósito enseñar a todo el pueblo de Dios de todas las épocas a reconocer que el descuido tiene consecuencias. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a crecer en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Creciendo nosotros primero como hijos de Dios. La Escritura nos dice que a diferencia de los hijos de Elí, Samuel crecía en el Señor. Ese jovencito dedicado para el servicio a Cristo crecía en la bendición y en la gracia de Dios. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No es el testimonio inventado. El testimonio que fomenta los mismos padres sobre sus hijos. Ay, es que mi hijo es tan bueno, ¿no? Es tan cristiano. No, el testimonio aquí viene de otros. Todos los hombres, todos los que estaban alrededor, reconocían la condición de la vida de Samuel. Un joven que crecía en la voluntad del Señor. El testimonio era grande. Y con eso venía la bendición para el pueblo de Dios. En contraste a las consecuencias tan severas a la familia de Elí, la bendición en Samuel se aperturaba, que sería para bendición de todo el pueblo. Es curioso que el pasaje no menciona el nombre de aquel siervo de Dios que confronta a Elí. Pero hay algo significativo, porque no es lo importante el nombre de ese siervo. Lo importante es el recuerdo de la palabra de Dios, que invita a venir a los hombres a la voluntad del Señor. En la expresión de la palabra tenemos el mensaje para el día de hoy. La iglesia de Jesucristo tiene que procurar ser fiel a su Señor, a tal grado que tenemos que ser radicales
en el acercamiento de nuestros hijos a Dios. Que nadie se desatienda de ello. Participemos juntos para que el crecimiento en Jehová en la vida de nuestros hijos sea una realidad. Porque es una realidad primeramente en cada uno de nosotros. Que nuestros hijos miren que para usted y para mí, como padres, como abuelos, el culto a Dios es la prioridad. Que no buscamos un pretexto para salir. Que nos preparamos totalmente para estar concentrados en la adoración. Que los padres estén al pendiente de dónde están sus hijos. Y no fomentarles el hecho de que no estén en el culto al Señor. Que podamos atender sus necesidades y estorbarles en las condiciones negativas. Exigirles una conducta adecuada. Porque nuestra conducta obedece a la voluntad del Señor. Solamente aquel padre que no tiene un acercamiento a Dios tendrá miedo de confrontar a sus hijos y pedirles que busquen al Señor y se arrepientan en su mal proceder. Tenemos que renovarnos espiritualmente, hermanos, para buscar la bendición de Dios en nuestra vida. Pero esa renovación nos tiene que demandar a usted y a mí a crecer como hijos de Dios, a buscar la voluntad de Dios todos nuestros días. Que nadie se demore en empezar a crecer en la gracia de Dios. Oremos al Señor.